Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast Táctica y Sistemas. Bueno, en este capítulo tenemos a un entrenador que no solo instauró un modelo de juego interminable e inconfundible en la historia del fútbol y el Barcelona, porque Johan Cruyff también ayudó al desarrollo de jugadores para convertirlos en los mejores del mundo y en grandes atletas con un poder cognitivo diferente. Es así, ¿no? Álvaro Romeo, desde principios de 2025, también ya está integrado en el equipo de Coach's Voice a cargo de la dirección de todo el contenido en español de nuestro medio. ¿Qué tal, Álvaro? Bien, Luis Fernando, gracias por tenerme aquí una vez más y se puede decir que soy el fichaje de invierno. No sé si seré como Virgil van Dijk o como Jan-Klaas Huntelaar en el Real Madrid. No sé qué decirte. El tiempo lo dirá, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Y la verdad es que este redebut que hago es, diría que con un entrenador icónico, espectacular. Es Johan Cruyff quien construyó un sello propio de juego y cinceló a varios de los mejores jugadores del mundo. Y bueno, yo espero que Coach's Voice haga lo mismo conmigo. O sea, que Coach's Voice me mejore a mí y no lo contrario, que yo os haga peores a todos. Claro, es un fichaje de invierno. Aquí lo importante, Álvaro, es llegar y acortar la pretemporada, es decir, integrarse de una con el ritmo de entrenamientos. Pero Dímelo. bueno, vamos a ver cómo viene. Ahora, fijémonos en Johan Cruyff, porque vamos a ir escuchando diferentes voces que reflejan cómo los ha moldeado el entrenador neerlandés, cómo Johan Cruyff ha tenido esta influencia en muchos entrenadores que en su momento estuvieron bajo sus órdenes como jugador. Sí, y si te parece vamos con el primero de ellos. Es Eusebio Sacristán, una de las brújulas del centro del campo del Dream Team, como se conoció al Barcelona de Johan Cruyff. Eusebio cuenta en la entrevista que hizo con Coach's Voice todo lo que supuso para él Johan. Yo siempre he dicho que en mi carrera el que Cruyff apareciese, pues para mí fue como se me abriesen las puertas del cielo, ¿no? Era en el Atlético de Madrid pues había tenido mis dificultades para hacerme con un sitio porque el fútbol en aquel momento predominaba mucho el 4-4-2 en el que pues yo podía jugar solo en una posición en aquel equipo, en aquel sistema, y era un centrocampista más de perfil defensivo y luego uno de perfil más técnico, organizador, y ahí es donde yo encajaba, en esa posición, en los sistemas que había en el mundo del fútbol. Y de repente llega Cruyff y lo que veo es que la propuesta suya es que en el medio campo haya un rombo con 4 jugadores por dentro. Y entonces yo veía que en esas 4 posiciones yo podía jugar, con lo cual se me abría el abanico de posibilidades de poder jugar dentro de un equipo. Y luego veía que tal como estaban repartidas las posiciones, con 3 defensores, un rombo en medio campo, 3 delanteros, las posibilidades de pase desde la posición en la que yo estaba en el medio eran muchas. Y justo yo lo que tenía de bueno era la técnica para hacer buenos pases y luego la toma de decisión, el elegir pues cuál es el mejor pase, cuál es el compañero que está mejor situado para recibir ese pase. Fue una alegría enorme la que me dio el ver esa idea de juego que él traía, esa propuesta y el cómo cuando nos poníamos a jugar a eso, las cosas funcionaban y funcionaban muy bien. Nos lo pasábamos muy bien. Y era un tipo de entrenamiento que era diferente al que yo estaba acostumbrado a hacer, donde en aquella época había un componente importante de preparación física y cuando llegamos con Cruyff el componente importante es de técnica. La parte técnica, técnico-táctica, juegos de posición, partidos cortos y eran muy divertidos. Es que es increíble, Álvaro, cómo define Eusebio la influencia que tuvo Cruyff en él y que también ha podido conseguir después como entrenador. Efectivamente, y eso que cuenta Eusebio es muy interesante porque Eusebio consiguió, a mitad de su carrera más o menos, dar con un entrenador que
jugaba con un sistema que se adaptaba también a lo que él podía dar en el terreno de juego. Y se me ocurre que eso mismo le ha podido pasar, por ejemplo, a muchos mediapuntas que no han podido encajar actualmente en un 4-3-3, o a laterales de los antiguos que no tenían que subir tanto y ahora se les pide que suban, o a esos jugadores que fueron adiestrados en su momento para contener y nada más que contener en el medio del campo, y que ahora habrán visto con perplejidad que los entrenadores piden roles mixtos en la medular. Quiero decir, Eusebio estaba en esa encrucijada. Él jugaba en una posición muy determinada. Los clubes que jugaban casi todos con una plantilla de 4-4-2 no tenían un puesto para él, y de repente en el Barcelona de Johan Cruyff, Eusebio tenía sitio. Y volviendo a Cruyff, Cruyff sabía muchísimo de fútbol y sabía que sabía de fútbol. Y encima era una personalidad desinhibida. O sea, se sentía el mejor, se sabía el mejor y lo irradiaba. Imagínate, Luis Fernando, el arrastre que puede tener una personalidad así en futbolistas jóvenes. Bueno, no te lo imagines, mejor que nos lo cuente Eusebio. Estábamos influidos por la mentalidad ganadora de Johan. Y entonces Johan, él se creía, estaba convencido de que él era muy bueno, de que era el mejor. Y entonces nos hacía creer nosotros también que nosotros éramos muy buenos y que éramos los mejores y que éramos capaces de ganar a cualquiera. Dentro de ese cambio de rol de muchos jugadores en el Barcelona, como señala Eusebio, también estaba el de los porteros. Con Cruyff, los arqueros pasaron a interpretar un papel muy distinto al que se practicaba hasta entonces. Es decir, ya no bastaba con ser muy bueno con las manos, sino que también había que serlo con los pies. Juan Carlos Unzúe, portero del Barcelona de Cruyff, lo explica en la clase magistral que grabó con nosotros. Lo que nos pedía Johan Cruyff era que este posicionamiento tenía que estar en relación al posicionamiento de los compañeros. ¿Para qué? Para ser una posibilidad de pase en un momento dado, de continuación del juego, pero sobre todo también para defender este espacio tan grande que se quedaba a la espalda de nuestros centrales, porque en teoría lo que conseguía con su idea de juego era que jugásemos mucho tiempo en el campo rival. Y es que para conseguir esta nueva actividad de los porteros, pues estaban los entrenamientos. Ese era el laboratorio, la forma de ensayar. Unzúe también nos cuenta cómo era el trabajo con los porteros en estas sesiones nuevas de entrenamiento, ¿verdad, Álvaro? Sí, nos lo cuenta y es muy interesante, muy revelador. Pero antes de poner el audio, voy a hacer un inciso que creo que es necesario. Cuando Johan Cruyff empieza a emplear al portero como un jugador de campo, estoy segurísimo, de que no existían estadísticas claras sobre cuántos goles se marcaban de media cuando el portero estaba muy adelantado, como por ejemplo fuera del área. Pero aunque hubiesen existido esas estadísticas, esas métricas, y aunque hubiesen sugerido las estadísticas, digo, que no se adelantase mucho al portero, no creo que Cruyff les hubiese hecho el mínimo caso. ¿Cómo de fácil es medir el trabajo de prevención que hace un portero cuando sale de su área para despejar un balón largo, o la solución que aporta el portero convirtiéndose en una opción de pase? O sea, seguramente las estadísticas no reflejen esto, pero Cruyff sabía que el Barcelona iba a jugar de esta manera, por muy a contrapelo del mundo que fuesen sus ideas. Y otra cosa más, y esto es muy importante, cuando Cruyff expande el rol del portero a cuasi jugador de campo, no tenía por qué hacerlo, porque la normativa amparaba lo contrario. Las cesiones al portero no se penalizaban. O sea, ves fútbol antiguo y te quedas alucinado de la cantidad de tiempo que se perdía pasándole la bola al portero para que éste la cogiese con la mano. Por ejemplo, hay un ejemplo que es lapidario, clarísimo, y lo podéis encontrar por internet. O sea, en un Rangers Dinamo de Kiev de la Copa de Europa del 87, Graeme Souness da un pase de 70 metros para atrás a su portero para perder tiempo. La norma de la cesión entró en vigor en 1993, cuando Cruyff llevaba ya 2 ligas ganadas en el Barcelona, con un portero que salía cuando era necesario. Cruyff fue un adelantado a su tiempo. Y por eso tenemos que retrotraernos a esos tiempos, a finales de los 80, principios de los 90, para ver cómo trabajaba Johan Cruyff los entrenamientos. Esto puede ser muy interesante para todos los entrenadores y entrenadoras que nos escuchan, que tomen papel y boli y apunten, que Juan Carlos Unzúe nos va a contar cómo eran los entrenamientos de porteros con Cruyff. Los entrenamientos de Johan Cruyff en general ya eran diferentes respecto a lo que nosotros estábamos acostumbrados para todos los jugadores, tanto los jugadores de campo como el portero, pero como estamos hablando de esta posición, él lo que sí nos hacía era
hacer sentir que nosotros fuésemos un jugador más. ¿Y cómo lo conseguía? Pues en cualquier juego de posición que realmente fueron lo que fue diferente respecto a lo que veníamos entrenando anteriormente, él nos ponía en una posición muy cercana a lo que nosotros nos íbamos a encontrar. Al final daros cuenta que el portero lo que tiene que dominar son 180 grados, así como un centrocampista tiene que dominar un mediapunta, estos centrocampistas tienen que dominar 360 grados, el portero necesita dominar 180 grados. Entonces él en los juegos de posición nos colocaba normalmente en un posicionamiento que requería de esas responsabilidades y de esa visión o de ese conocimiento de la situación. Entonces, a base de jugar ese tipo de situaciones, nuestras capacidades técnicas, pero sobre todo también posicionales, mejoraron mucho. Ya tenemos la transformación de los jugadores, ya fuera con nuevos roles o aptitudes, pero el trabajo de Cruyff y el legado de Cruyff van mucho más allá. También está en la cantera del Barcelona, en la Masía. En su etapa como técnico azulgrana salieron numerosos jugadores de calidad, sobre todo centrocampistas, y entre ellos está Albert Celades, quien nos contó cómo era Cruyff con los más jóvenes. En Liga debuté en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, en un Real Madrid-Barcelona 1-1. Jugué un rato y bueno, pues imagínate un debut en primera división en un clásico. Cruyff era muy claro en los mensajes que mandaba y bueno, pues me dijo que era el momento de jugar con normalidad, que lo hiciese como sabía hacerlo, con la máxima normalidad y la verdad que bueno, fue un momento inolvidable desde luego. Se puede decir que la influencia de Cruyff no solo quedó en Barcelona, es decir, en los jugadores que tenía bajo su mando en esa plantilla maravillosa que empezó a cambiar el fútbol mundial. También es conocido que su figura influyó en jugadores de otros equipos que acabaron siendo entrenadores, pero que siempre seguían muy de cerca el trabajo y las ideas del neerlandés. Por ejemplo, Quique Setién, quien precisamente fue entrenador del Barcelona más tarde. Pues bien, Quique Setién se vio embrujado por el estilo de Cruyff en los partidos que jugó como futbolista ante el Barcelona. Y lo cuenta de la siguiente manera en Coach's Voice. Cuando empiezas a correr y empiezas a ver muchas cosas, tú te das cuenta que te falta algo, ¿no? Hasta que llega el Barcelona de Cruyff, cuando estás en el campo y estás jugando contra ellos, y durante 80 minutos de partido tú estás corriendo detrás del balón, quieres ir a un sitio, no llegas, enseguida te la dan a otro, cómo empieza el balón a circular. Todo el mundo quiere robársela, pero nadie puede robársela. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿esto es lo que a mí me gusta? Claro, a mí me encantaría estar en este equipo. ¿Y por qué pasa esto? Y es cuando tú empiezas a darle mucho sentido tácticamente a lo que has estado sintiendo durante toda tu vida. Y cómo se puede llegar a conseguir eso, ¿no? Que un equipo tenga el balón permanentemente y ver al otro cómo está corriendo detrás de él también casi todo el partido, ¿no? Como Quique Setién, Paco Gémez quedó igualmente influenciado por Cruyff y su propuesta de juego. Y es que la figura de Johan Cruyff empezó a diseminar por todo el mundo y en Latinoamérica no solamente hizo escuela en Argentina, también otros entrenadores como Francisco Maturana en Colombia se basaron en todas estas nuevas visiones, en estos nuevos conceptos de Johan Cruyff. Y regresando a Paco Gémez, por ejemplo, 100% reconocido por su estilo de juego, tiene muchos de los aspectos y propuestas de Cruyff en su filosofía como entrenador. Así lo ha contado también en nuestro medio. Cruyff yo creo que es una influencia para todo el mundo, juegues como juega el fútbol, es decir, porque fue alguien que en su momento hacía cosas distintas al resto. No porque las inventara él o no, porque yo creo, vuelvo a repetir, en el fútbol ya innovar e inventar es muy complicado. No digo que no se pueda hacer, pero ha pasado tanta gente que sabía tanto de fútbol, que algo que se le haya escapado a ellos, se nos pueda ocurrir a nosotros, es bastante difícil. Pero sí es verdad que aquella famosa línea de 3, cuando muchos jugaban con línea de 5, o el famoso libre, ¿no? Y él empezar a jugar con línea de 3, que eso venía muy de la escuela holandesa, de la escuela del Ajax. En aquel momento, también con la capacidad que él tenía de equipo y con la capacidad que él tenía de jugadores,
Yo creo que eso nos ha llegado a todos, por lo menos los que nos gusta ese tipo y ese estilo de fútbol. Jugadores, porteros, influencia para otros entrenadores. Es mucho lo que Cruyff dejó en el fútbol y mucho lo que dio en el Barcelona bajo un sello propio. Después de Cruyff, Guardiola mantuvo esa idea en el Camp Nou. Una idea que también tuvo Xavi Hernández, quien precisamente de una conversación con Johan le surgió la idea de ser entrenador, como cuenta en Coach's Voice. Va con mi ADN, ¿no? Es lo que más me gusta, el fútbol me apasiona, me divierte, es mi vida. Y entonces siempre recuerdo una frase de Johan Cruyff, que tuve en sus últimos años de vida mucha relación, y me dijo, mira, lo más cercano a jugar, a ser futbolista, es entrenar. Y entonces por ahí tiré, ¿no? Empecé a hacer el curso de entrenador, me picó el gusanillo del tema táctico y ya tenía muchas cosas aprendidas de diferentes entrenadores, tanto de la base del Barcelona como a nivel profesional, y de alguna manera he ordenado un poco mis ideas y ahora tengo mi modelo de juego propio que intento aportarlo y convencer a los futbolistas de que por ahí se puede jugar bien y conseguir éxito. Muchos conceptos, muchos testimonios de diferentes entrenadores que han pasado por The Coach's Voice. Así hemos querido dibujar la figura de Johan Cruyff y su influencia en tantos técnicos. Filosofía recogida también en la clase magistral de Jordi Cruyff, en la que el hijo de Johan y el exjugador del Barcelona descubren las principales claves de este equipo. Claves como, por ejemplo, que el sistema no era un clásico 4-3-3, sino un 3-4-3, como señala Jordi Cruyff en este corte. A lot of people always talk about the 4-3-3 of my father. Mucha gente habla del 4-3-3 de mi padre, pero se olvidan de que no siempre fue así. Durante mucho tiempo el sistema fue en realidad con 3 en defensa. Muchas veces cuando mi padre jugaba contra 2 atacantes no quería tener 4 defensores. No quería tener jugadores de más en esa zona porque sentía que así le faltaban futbolistas en otro lugar del campo. Si no han tenido la oportunidad de ver la clase, les recomendamos que lo puedan hacer en el canal de YouTube de The Coach's Voice para conocer más de cerca todo lo que nos dejó el genio neerlandés Johan Cruyff. En nuestro canal de YouTube y también en nuestra web en español. Ahí, en nuestra sección de Maestros de la Táctica, tenemos un espectacular informe táctico de Johan Cruyff. Maestros de la Táctica, claro, Cruyff y nuestra pizarra de expertos a continuación, para seguir con este podcast de Táctica y Sistemas, dedicado a una de las grandes figuras de la historia del fútbol mundial. Álvaro, aquí nos quedaremos, pero muy certeros todos estos conceptos que nos has traído a través del recuento con diferentes entrenadores y personajes del fútbol, en los cuales Johan Cruyff dejó su huella. Vale, pues si te parece, Luis Fernando, me quedo a escucharos. Lo único, esta vez dando una silla, que siempre esa pizarra está muy concurrida, llena de gente y no consigo meterme por ahí para ver nada de lo que estáis tramando, hablando de fútbol. A ver si esta vez me dais un poquito de espacio para que pueda entrar, acercarme a verlo de un poco más cerca. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias. Vete ahí detrás de Héctor, que él te habría ahí puesto en el banquillo. Perfecto. Bueno, el banquillo ha sido siempre mi posición en el fútbol. Así que adelante. Suplente. Y a mucha honra. Adiós. Bueno, hasta luego. Chao. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Y ya tenemos montada nuestra pizarra con nuestros entrenadores Pau Franquesa y Benigno Hernández. Beni, también profesor de MVP. Y Héctor García, quien es el redactor en jefe de Coach's Voice. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien. Hola Luis Fer, un saludo a todos, un saludo a Beni y a Pau. Hola a todos, un placer volver a estar con vosotros. Qué bueno tenerlos aquí todos reunidos al frente de la pizarra. Se pone Pau en un lado, se pone en el otro Beni y Héctor como siempre ahí, supervisando todo desde las alturas. Vamos a hacer algo diferente en esta sección, en este nuevo tramo de Táctica y Sistemas. Y es que también vamos a escuchar la voz de Johan Cruyff y su filosofía en primera persona. Para ello hemos tomado los cortes de una entrevista que él concedió en TV3 con el título El fútbol según Johan Cruyff. Todo una joya del material futbolístico. Esto es todo un anaquel de cómo Johan Cruyff
pues fue estructurando este fútbol moderno. Y son varios los puntos que el técnico explica en esta entrevista. Vamos con el primero. Si tú tienes el balón, el rival no lo tiene. Se trata básicamente de dos cosas. Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Dos, si quieres ir al ataque, necesitas gente con una técnica fina, por ejemplo, como un Laudrup, para dar un ejemplo, y estos rinden mucho más a un campo pequeño que un campo grande. Quiero decir, el campo pequeño es cuando tú juegas al ataque y mantienes que Laudrup no tiene que bajar 40, 50 metros y cuando tenemos el balón subirlos otra vez. Entonces, cuando lo puedes meter ahí dentro, el rendimiento, como Laudrup, Romario, es mucho más grande. Y además, como toco mucho balón, hay mucho para ver. Claro, suena muy lógico, pero esta es la base de todo, Benny, ¿no? Si tú tienes el balón, pues el rival no lo tiene y no va a poder estructurar todo su juego. Una cosa tan sencilla, pero que al final es clave en el fútbol. Correcto, al final lo que buscaba Cruyff en sus equipos eran que fuesen protagonistas en el juego, que fuesen ellos quien marcasen el tiempo y el espacio donde se ubicaba el balón. Si yo tengo el balón, condiciono al rival en todos sus comportamientos que va a ir ejecutando en fase defensiva. Además, esta idea de juego que impulsó el entrenador holandés fue rompedora por aquel entonces, ya que se solía utilizar un juego mucho más directo, donde se potenciaban esos jugadores que tenían una calidad física por encima del resto. Sin embargo, Cruyff buscó unir jugadores con una alta capacidad cualitativa y a nivel de interpretación del juego para así poder dominar los tiempos del partido. A ver, Héctor, entonces podemos decir que esta sí es la base del famoso tiki-taka, ¿no? Donde tú tienes el balón y vas haciendo pues pases en triangulaciones para avanzar y empezar a romper líneas. Esta es la base, la cuna de todo este nuevo o moderno concepto del fútbol. Sí, así es, como dices Luis, podemos llamarlo los orígenes del tiki-taka o el tiki-taka en aquella época con ese Dream Team que dibujó Johan Cruyff, y lo comentaba Benny, lo señalaba en esa entrevista que dio esta joya, como decías, de entrevistas de Johan Cruyff en TV3, que es un concepto así a priori simple y está claro, ¿no? Tener el balón más que el rival, pero luego no es tan fácil, tienes que tener todos los mecanismos, trazar todos los mecanismos para conseguir eso, y Cruyff en ese Barcelona, en un fútbol en aquella época donde lo físico primaba más, donde no había un fútbol más rápido, transiciones, donde tener el balón no tenía tanto protagonismo. Johan Cruyff llegó al Barcelona con esa idea y triunfó con ella, que es lo más importante, y llevó al Barcelona pues a esa etapa que ha permitido al Club Azulgrana ser todo lo que es ahora gracias a ese principio tan simple, este primer punto de si tú tienes el balón, el rival no lo tiene. Yo le quisiera preguntar a Pau si dentro de la visión moderna del fútbol, de estos jugadores atletas, que es muy importante correr, ¿cuán fundamental es este principio de Johan Cruyff? Que tener el balón es lo principal y el rival no. De pronto, en algunos momentos se pensaría que es más importante correr que tener el balón. Claro, esto evidentemente es totalmente fundamental y cambia muchísimo dependiendo también del modelo de juego que tengan cada uno de los clubes y cada uno de los equipos. Como bien sabéis, pues habrán ciertos clubes, ciertos equipos que se van a basar pues su modelo de juego en esta posesión, en tener el balón, en este juego más socioafectivo o buscar pues estas asociaciones entre jugadores. Pero también pues habrán ciertos equipos que se van a sentir pues mucho más cómodos sin tener el balón. ¿Por qué? Porque van a ser pues equipos con más potencia condicional y que tengan pues capacidades para después defender y a partir de ahí pues desarrollar todo este tipo de contragolpe. Pero es evidente que marca pues una base en el proceso y en el fútbol que tenemos a día de hoy. Escuchemos este segundo concepto para irnos metiendo más dentro de la parte táctica y conceptual de Johan Cruyff. Es el segundo capítulo. Lo importante es el ritmo del balón. Eso es lo importante, el ritmo del balón, no del jugador. Sí, porque ya se ve hoy día en el fútbol que hay muchos choques y sobre todo a los equipos que van por fuerza. Entonces la manera más sencilla es que el ritmo del balón es un poco más alta y por lo tanto sí debería cantar. Héctor, comienzo contigo. Este capítulo, ¿será entonces ya una contradicción decir de todos estos conceptos modernos, de la intensidad, de la dinámica, de la presión alta, donde se requiere que también pues el jugador tenga mucho ritmo?
o es más importante el ritmo del balón, como lo decía Cruyff? Sí, yo creo que Johan Cruyff habla del ritmo de pase, velocidad de pase, es decir, ese Barcelona no solo era un equipo, como hemos visto en este primer punto, que dominaba la posesión. Es curioso porque no he sido capaz de encontrar la estadística, que ahora los números están tan de moda, son tan utilizados los equipos, no hay una estadística que recoja, no he sido capaz, y si alguien la encuentra, que lo puede hacer en los comentarios en nuestras redes sociales, de cuánto tiempo de posesión, qué porcentaje de posesión tenía ese Barcelona, pero claramente dominaba sobre todos los equipos ese concepto. Pero no solo se trataba de tener el balón, esto muchas veces que se dice de tener el balón por tenerlo, defender con la pelota, juego muy horizontal de un lado a otro, pases en U, pero sin ser profundos, y al final el equipo no llega al objetivo que se ha dado, que es marcar gol y dañar al rival. Pero el Cruyff aquí añade, tenemos la posesión, pero no solo basta con eso, sino que la intensidad, el ritmo de pase, movimientos también, yo creo que ahí engloba esa idea también, tiene que ser muy alto para generar espacios en la estructura defensiva del rival, atacarlos y conceder y ganarse esas ventajas para llegar a la portería rival. Entonces, es un concepto casi muy moderno, que si cambiamos la palabra ritmo por intensidad, podemos estar hablando perfectamente de este discurso, lo metemos en un vestuario de equipo en 2025 y es totalmente un discurso vanguardista que ahora mismo está en boga en todos los entrenadores y en todos los planteamientos tácticos. Ahora, pues un buen aficionado al fútbol en Inglaterra, sentado en un pub con su cerveza en mano, pues diría, ¿qué más ritmo de balón tiene un pase profundo largo desde la línea de defensa hacia la delantera o hacia el número 9 para que corra Benigno, ¿no? También podría ser este otro concepto, o sí sería fundamental tener un ritmo de pases, un ritmo de balón en espacios más pequeños y no en balones largos. Bueno, al final lo que hace mención Cruyff es condicionar al rival en base al ritmo del balón. Un balón largo, al final, tú no sabes cómo acabar esa jugada, ya que tienes ese 50% de probabilidades de ganar el balón o que lo gane el rival. Por ello, este ritmo de balón que quería inculcar el entrenador holandés era a través de un juego asociativo donde, aunando esa calidad cualitativa por encima de la cuantitativa, que es algo que con los años se malinterpretó cuando todo el mundo quería emular al Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola, donde querían tener ese juego asociativo acumulando posesión del balón, pero no a nivel cualitativo, que era dañándolo a través del esférico. Pues el entrenador holandés, como bien hemos podido escuchar en este fragmento de audio, quería ir condicionando a los rivales a través del ritmo de balón, ya que el balón va mucho más rápido que cualquier jugador corriendo al espacio o en cortas o en medias distancias. Paul, de pronto dejó por fuera también Cruyff diciendo esto del ritmo del balón, que también el jugador tiene que tener un ritmo diferente para tomar decisiones, porque ya aquí entra a jugar la parte cognitiva, ¿no? ¿Crees que hay una diferencia o que tal vez Cruyff ya estaba visualizando un nuevo tipo de jugadores? No, claro está aquí que al final cuando estamos hablando pues de ritmo del balón o de este tipo de situaciones, nosotros necesitamos jugadores que sepan pues tomar decisiones en muy pocos segundos o en décimas de segundo y que tengan la capacidad de tomar correctamente esta decisión, que aquí que creo que es donde se da la parte diferencial del jugador y donde te permite pues ejecutar este ritmo de balón, donde te permite pues ejecutar este ritmo dentro de la jugada, buscando un sentido, con tener esta finalidad de llegar a la portería lo antes posible, pero con el balón controlado, con el ritmo de juego, y esto al final pues se puede lograr mediante pues este perfil de jugador pues más inteligente, de la estructura más cognitiva, y también evidentemente todo esto se parte a través de un entrenamiento pues totalmente contextualizado que le permita al jugador pues crear este tipo de situaciones para que después en el partido pues sea capaz de resolverlas con la mejor o con la máxima eficacia posible y con el menos tiempo posible para garantizar este ritmo de juego. Dice él también, hay que potenciar las calidades básicas. Escuchemos a Johan Cruyff. Sí, porque ya se ve mucho que gente falla en los pases sencillos, en las cosas precisas, y si los detalles en ese sentido funcionan bien, porque es una cuestión de concentración,
cuestión de posición. Y si todo esto funciona bien, el fútbol es muy bonito de ver y muy difícil que te cazan, porque pierdes el ritmo cuando hay faltas, pierdes el ritmo si pierdes el balón y todo esto. No, mandas tú. Héctor, él mismo lo dice, es muy difícil, entonces se empieza a segmentar prácticamente el fútbol de ser un deporte básico para todos a ser ya de superatletas y jugadores con otras capacidades diferentes al jugador del común. Sí, me ha gustado la expresión que utilizaba Johan ahí de que el rival te caza. O sea, es una expresión dentro de todo ese juego tan bonito, al final esa frase, esa palabra de tienes que hacer todo esto, para evitar que el rival te cace. O sea, el cuidado del mínimo detalle, es decir, el pase en corto tiene que ser preciso con la velocidad precisa para que el jugador que lo reciba siempre en ventaja para seguir teniendo en ventaja en la jugada. Todo eso demuestra el trabajo dentro del concepto de Johan Cruyff, entrenador, y su filosofía de juego que estamos repasando aquí. Cómo cuidaba cualquier mínimo detalle para generar ese equipo que, bueno, son casi 30 años después, son muy malas matemáticas, pero creo que son casi 30 años después, estamos hablando de ese equipo todavía. Sigue vigente esa idea. Y yo aquí, si me dejas, Luis, sí me gustaría hacer una pregunta a los entrenadores con todos estos 3 puntos que hemos escuchado hasta ahora y este punto de cuidar las calidades básicas. Si nos fuéramos ahora y Johan, en un ejercicio así, en un juego, Johan fuera entrenador ahora, con todo esto que estamos hablando, su metodología, su filosofía, y con jugadores, no sé si estáis de acuerdo, Pau, Benny y Luisfer, tú también te lanzo la pregunta, jugadores más físicos, más preparados, veríamos incluso, por ejemplo, un mejor equipo de Johan Cruyff, todavía más atractivo incluso de lo que fuese Dream Team, teniendo en cuenta todo esto. Ahora mismo, gracias por la pregunta, ahora mismo es difícil saberlo, ¿no? Al final estamos haciendo una hipótesis, pero sí que es evidente que lo que sería pues el fútbol a día de hoy, pues evidentemente a la hora pues de preparar pues ciertos entrenamientos, ciertos planes de partidos, de trabajar el jugador a nivel individual, pues ha habido una cierta mejora. ¿Por qué? Porque al final pues cada vez están habiendo pues más estudios, se está profesionalizando mucho más lo que sería pues el fútbol, y en este caso se podría decir que seguramente se podría llegar a lograr pues que estos jugadores que ya eran tan buenos a nivel pues cualitativo, juntamente pues con esta capacidad condicional, pues que aún viésemos pues una mejor versión suya. Y creo que al final una de las pruebas que podemos ver de cómo los jugadores pues están mejorando en todo este tema de capacidades es en la cantidad pues de récords que también pues que se están haciendo a día de hoy, ¿no? A nivel ya sea de temporadas más individuales o de temporadas más colectivas, en el cual el jugador pues tiene esta capacidad de ir superando. Después, a partir de aquí, como te digo, al final todo es una hipótesis, no podemos explicar, ¿no? No podemos saber qué hubiese sido por ejemplo, de Laudrup ahora en el 2025, pero sí que con esta preparación seguramente pues tuviésemos una versión 2.0 del jugador. Sí, en mi caso estoy de acuerdo con lo que nos ha mencionado Pau, y focalizándonos un poquito más en la figura del entrenador, en este caso de Johan Cruyff, tenemos que tener en cuenta que marcó un antes y un después su impacto en la historia del fútbol, y que el fútbol en sí sigue evolucionando. A diferencia de 20 años atrás o de 10 años atrás, cuando, por ejemplo, España ganó el Mundial, en aquella época ponderaba un juego mucho más asociativo, que si lo miramos a día de hoy, ese juego o esa filosofía de juego se ha perdido, a excepción de ciertos clubes que están arraigados o están entrenados por jugadores que fueron ex Barcelona, por ejemplo, como el City de Guardiola, Arteta en el Arsenal. Y a esto quiero llevar que si pusiéramos la figura de Johan Cruyff en el fútbol actual, volvería a tener un impacto, ya que el fútbol actual es mucho más físico, mucho más condicional, como cuando él llegó hace 30 años atrás, y a través de su forma de entender el juego volvería a tener el impacto que tendría a día de hoy, gracias a toda esa evolución que nos ha mencionado Pau, no solo a nivel de datos, sino también a nivel de metodología y cómo entendemos el juego a día de hoy, a diferencia de hace 30 años atrás. Y ya, gracias Pau, gracias Benny por responderme. Me queda la respuesta de Luisfer, que también le metemos aquí en esta pizarra, nuestro entrenador también, porque Luisfer, tú sabes de fútbol y lo conoces desde dentro. ¿Qué opinas de esta pregunta que he lanzado?
Hombre, primero, estoy que te paso ya el micrófono y ya, antes me siento aquí en la pizarra, me parece muy bien. Muchas gracias por dejarme participar y doy mi concepto como periodista analista, no como entrenador, obviamente. A ver, yo creo que lo de Johan Cruyff fue la plataforma, fue un cambio estructural dentro del fútbol que se tenía planteado hasta que él llegó y puso pues todos estos cimientos en el Barça. Y esto tomándolo incluso de movimientos anteriores, como la naranja mecánica de los 70s. Sin embargo, esto es una plataforma, esto es una escuela que va también recibiendo nuevas influencias por técnicos modernos. No podemos decir que el caos organizado de Jürgen Klopp pues tiene algo de lo de Cruyff, pero también tiene su propia influencia, ya tiene sus propias características. Lo mismo de las líneas mal paradas de José Mourinho, como lo hablamos anteriormente. Ahí sí son otras estructuras completamente diferentes a lo planteado por Johan Cruyff, pero que son basadas estas nuevas estrategias precisamente para derrotar o vencer lo que pretendía Johan Cruyff. Es decir, su influencia en el fútbol es fundamental porque él propuso algo que incluso ahora sirve como base para otros sistemas, tanto para aplicarlos como para ser atacados, para que los técnicos que no confluyen en él, pues los preparan para poderlos atacar porque hay muchos equipos que así se manejan. Ese es mi concepto, Héctor. Genial, pues te doy paso, Luisfer, que tú eres el conductor de este programa. Hemos intercambiado los papeles ahí, pero me parece interesante, ¿no? Este 2.0 que ha hecho Pau sería muy interesante saber hasta dónde llegará un equipo de Cruyff ahora, cuidando todos esos detalles, hasta el más mínimo detalle que no se habla mucho, el pase en corto, que parece simple, pero hay que cuidarlo al máximo también para que todo ese juego funcione. Y lo dejo en tus manos, Luisfer. Sí, pero no, incluso todo esto va concatenado, Héctor. Es que incluso hablando de los detalles, escuchen lo que decía Cruyff en este capítulo 4. Era tanto el nivel de filigrana en los detalles que él siempre hacía hincapié en esto. Hay que ganar siempre el 1 contra 1. Esto es lo que decía Johan Cruyff. En ofensivo, si todo el mundo haremos mucho riesgo para llegar al 1 contra 1, necesitas gente que ganen esa batalla. Entonces, si ganan esta batalla como Stoichkov, como Laudrup, como Romario y todos estos, bueno, mientras que están 1 contra 1, la posibilidad de marcar un gol y ganar el partido es muy grande. El 1 contra 1, Benigno, de pronto es poner todos los huevos en la misma canasta. Es decir, que esta fórmula del 1 contra 1 podría excluir otras fórmulas de ataque que se ven en el fútbol moderno, como lo que decía anteriormente del caos organizado de Jürgen Klopp. Bueno, yo iría un poco más allá de este concepto que nos dice Johan Cruyff, donde ese 1 contra 1 hay que saber cuándo y cómo buscarlo. No solo era entregarle el balón a Stoichkov, por ejemplo, en el sector derecho, sino saber cómo hacerle llegar ese balón a Stoichkov en el lado derecho para que cuando lo reciba tenga esa situación de ventaja espacial y cualitativa con respecto al oponente para así sacar ventaja de ella y poder progresar en el juego y generar desequilibrio en el equipo rival. Por ello que al final habla de la magia de Johan Cruyff y de lo que tenemos a día de hoy, que la seguimos utilizando, y un claro ejemplo es Guardiola, como estuvimos hablando de él, donde es generar esas situaciones de ventaja para potenciar la calidad cualitativa de sus jugadores, donde, como hemos mencionado anteriormente, fue el primer entrenador donde potenció dentro de un mismo engranaje jugadores con una alta calidad cualitativa y cognitiva, como ha dicho Pau, para así tener esa ventaja tanto a nivel ofensivo de superar a los oponentes en estas situaciones de 1 contra 1, como a nivel defensivo, como también hacía mención Cruyff en el fragmento de audio, saber cuándo me tengo de anticipar, hacia qué sector tengo que orientar al oponente para ganarle estas disputas defensivas. Pau, quisiera escucharte. Claro, al final yo voy un poquito, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Benigno, y al final aquí lo que es clave, y que creo que y me gustaría pues remarcar de lo que ha dicho mi compañero, es que al final no es buscar únicamente situaciones de 1 contra 1, sino que es encontrar pues el jugador en una situación específica, en una posición específica, con una suficiente pues
ventaja espacial o cualitativa para que el jugador lo pueda superar. Al final, si os acordáis lo que comentábamos antes, que este Barça de Guardiola, de Cruyff, perdona, se distinguía sobre todo por tener pues una gran capacidad cualitativa de sus jugadores, mucho más que condicional. Por lo tanto, a partir de aquí lo que se tiene que buscar es crear estos contextos de juego, crear estas situaciones específicas de juego para que todos estos jugadores pues puedan florecer y se puedan pues beneficiar del sistema, de la estructura. Y al final hay otro tema que nosotros creo que siempre que estamos hablando de Cruyff nos centramos mucho en lo que sería pues su fase ofensiva, pero pensad que también es muy importante en él la transición, ¿sí? Esta transición pues ataque-defensa, de iniciar pues esta presión, y aquí es cuando para mí pues también interviene muchísimo este 1 contra 1 de tener la capacidad del jugador, crear jugadores suficientemente inteligentes para que sepan cuándo tienen que realizar esta transición para no ser superados y a partir de aquí pues volver a reorganizar el ataque. Por lo tanto es, como te digo, y me reafirmo un poquito con lo que, mucho con lo que ha dicho Benigno, es buscar estas situaciones de 1 contra 1, pero en las situaciones ideales para que el jugador pues pueda lograr el éxito en esta situación. Héctor, mi pregunta, no sé si es atrevida de pronto. ¿Se quedó en el 1 contra 1 y de pronto no profundizó en otras formas de ataque Johan Cruyff? Yo creo que no, y además ahí, Pau, no ha sido un lazo, sino al final vemos la vigencia de la idea de Cruyff, cuando él ha dicho el Barça de Guardiola, perdón, el Barça de Cruyff. Eso habla de lo vigente que es ese modelo de juego, del desborde, de generar situaciones como comentaban Benny y Pau, favorecer situaciones de 1 contra 1, ya sea en acciones paradas de bordar a tu rival para superarle en transiciones, y ese pequeño lapsus que ha tenido Pau refleja la vigencia de Johan Cruyff en los estilos de juego que tanto nos gustan ahora, como el de Guardiola, de fútbol atrevido. Y hay una cosa curiosa, se habla mucho, ayer tuve una conversación con un buen entrenador, con Xisco Muñoz, que estuvo en Watford, fue jugador con el Valencia de Benítez. Sí, claro. Ya hablábamos de esto, ¿no? De cuánto echamos de menos en el fútbol de ahora el desborde, jugadores que superan en el 1 contra 1 y al final son el factor desequilibrante ese que te permite ganar partidos, porque podemos seguir lo que hablaba Cruyff, Romario, Laudrup, Stoichkov, Messi en Guardiola y ahora Lamine Yamal en el Barcelona, Hansi Flick. Son de esos jugadores que te deciden los momentos importantes. ¿Por qué? Porque tienen desborde, incluso con sus acciones de 1 contra 1 acaban atrayendo la defensa hacia ese lado para liberar el lado opuesto y generar una situación favorable en ese lado. Y ayer hablaba con Xisco de esto, ¿no? De cuánto la gente al final, el fútbol es muy bonito, pero lo que nos llena es el jugador que regatea, ese jugador que desborda. Te puedes hacer un buen pase, puedes hacer un pase filtrado, un control, pero al final el jugador que llama la atención, el jugador que atrae los focos, los ojos de todo el mundo, es ese jugador que desborda, es ese jugador que tan importante era en el esquema de Cruyff. El pase cercano, movimiento, pero al final casi todas las acciones se decidían por este tipo de jugadores que desbordaban y generaban superioridad para llegar a marcar el gol y llevar al Barcelona de Johan Cruyff a tantos éxitos y sobre todo, por eso hemos hecho este programa, el legado que dejó Cruyff y la influencia que todavía tiene en el mundo del fútbol tantos años después con todo lo que ha ocurrido. Claro, jugadores que potencialicen el 1 contra 1 o que sean pues los reyes del 1 contra 1, los reyes del engaño, el engaño como factor también fundamental en el fútbol y como lo dicen entrenadores como Menotti, el cual el engaño para llegar a ese 1 contra 1 pues hace parte pues prácticamente fundamental de este deporte para poder marcar goles. Muchísimas gracias a todos nuestros entrenadores, a Benigno, a Pau, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y como siempre, un placer y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, un auténtico placer. Héctor, muchas gracias, hombre. Muchas gracias por estar como siempre aquí con tu pizarra, tu lupa, tus apuntes y ahora con micrófono en esta sección de la pizarra de táctica y sistemas. Sí, así es. Gracias, Luisfer, gracias, Benny, gracias a Pau, que se estrenan este 2025 con nosotros en el podcast Táctica y Sistemas. Y bueno, estás invitado a los próximos entrenadores que analicemos, por supuesto, Pau, y ha sido un gran análisis, yo creo, en este debut tan importante con una figura tan importante como la de Johan Cruyff.
Ya lo saben, pueden leernos en nuestra web y seguir los mejores contenidos tácticos con los mejores entrenadores en nuestro canal de YouTube y también escuchar este podcast de Táctica y Sistemas en los mejores bancos de podcast como Spotify. Hoy hemos recordado la inolvidable figura de Johan Cruyff. Hasta pronto. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.